Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, como sea. Espero que estén muy bien. Aquí estamos en Conversaciones Matemáticas por Matemática Sentimental, este espacio en el que damos cuenta de ese entramado fértil, vital, complejo e inabarcable que es la actividad matemática. En esta oportunidad cruzamos la cordillera, visitamos a una amiga y compañera trasandina, es recíproca la relación. Eh, y hoy nos acompaña Mariela Carbacho. Mariela Carbacho es doctora en matemática, es docente de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y tuve el placer de conocerla compartiendo la Comisión de Divulgación y Popularización de la Matemática de la Unión Matemática América Latina y el Caribe. Y bueno, y ahí hemos entablado un vínculo, una muy buena relación de trabajo y de compañerismo. Así que, Mariela, gracias por estar acá. Muchas gracias, Nino, por invitarme y me agrada mucho este tipo de conversaciones. Creo que son bastante enriquecedoras. Buenísimo. Bueno, iremos hablando de diferentes cosas. Mariela también, como ya lo dije, está muy preocupada por la divulgación matemática, así que hablaremos de eso y de varias cosas más. Bueno, las charlas más o menos, que ahora están en Spotify también, claro. Las charlas comienzan más o menos del mismo modo. ¿Por qué? Porque es raro que alguien decida estudiar matemática en algún momento, ¿no? Somos pocos los que en esa edad de la adolescencia, medio en la que estamos medio perdidos, decidimos estudiar matemática como una forma de aprender y de descubrir el mundo. ¿Cómo sería en tu caso esta situación de querer ir a estudiar matemática? Sí, mira, fue un tránsito bastante eh, como largo, pero también a la vez extraño, porque a mí en el colegio me iba bien en todo, en la enseñanza media me iba bien en todo. Entonces, en algún momento como que podía estudiar cualquier cosa, porque además tenía buenas notas, pero en segundo medio hubo un momento clave que ocurrió que nuestra profesora de matemáticas que tuvimos, que llegó en ese momento, no nos hacía muchas clases. Entonces llegábamos a estar ahí en la sala, solamente nos pedía como mostrar los resultados de los ejercicios que estaban en el libro, que eran problemas de planteo, los cuales estaban en la página final del libro. Entonces lo que hacían los compañeros era llevar la respuesta escrita y lo pasaban. Y en mi Serio, caso, ahora sí. entiendo. Ah, o sea, Sí, entonces, entonces en ese momento lo que ocurrió fue que yo llegaba a la casa y ahí conversaba con mi papá los problemas. Él igual era, siempre estuvo como su cabeza para pensar y era como algo que tratábamos siempre como de hacer en conjunto, algo que me traspasó él a mí. Y conversábamos los problemas y ahí nos planeábamos de cómo resolver. Así que eso fue como, después en tercero medio llegó un profesor nuevo y ahí a todo el curso le fue muy mal, pero a la Mariela siempre le fue bien y empecé a hacer clases de reforzamiento, en clases particulares a mis compañeros, donde cobraba 1.000 pesos en ese tiempo. bien. Pará. Dos cosas que te quiero preguntar porque no las conozco. ¿Qué sería segundo medio y tercero medio? Perdón. Sí, en la secundaria nosotros tenemos una enseñanza básica y una enseñanza media. En la enseñanza básica vamos desde primero básico, que tenemos 6 años, hasta octavo, y ya después de primero medio tenemos unos 14 años, hasta cuarto medio, que es cuando terminamos el colegio. Esa es como la... Ok, ok. Así que bueno, esta cuestión de dar clases de matemática fue una habilidad que despuntó rápido en tu vida. Sí, sí, porque cuando llegó este profesor nuevo para todos los cursos de la enseñanza media y a todos les estaba yendo mal. Entonces fue como, y a mí me iba bien. Entonces fue como, por favor, Mariela, ayuda a tus compañeros y ahí empecé con eso y era como lo que más me gustaba al final. Entonces ya fue como después. Y ahora, habiendo pasado unos años, ¿qué tenía de diferente este profesor para que les fuera mal a todos? ¿Qué pensás? ¿Cómo lo ves ahora? O sea, lo que yo veo ahora es como que él no hizo trabajar, no hizo como realmente hacer unos ejercicios, que en esos momentos la otra profesora no lo hizo, pues como que no, nos quedamos así todos stand-by, bueno, algunos no, y el otro profesor ya te hizo como, no, tienes que trabajar, tienes que elaborar, y ahí
fue distinto. Claro, claro. Che, bueno, y entonces eso, cuando llegó el momento de decidir qué carrera elegir, por lo que vos decís, vos podías aspirar a cualquier carrera en cualquier universidad, de acuerdo al sistema chileno, Eh, o había sí, limitaciones. en el sistema chileno uno tiene que rendir una prueba de entrada. En esos momentos la prueba se llamaba prueba de aptitud académica y por lo general la gente que tenía la posibilidad de ir a un preuniversitario asistía a este para poder obtener un buen puntaje y poder quedar seleccionado en la carrera que uno quisiera. En mi caso yo tenía buenas notas, pero no tenía la opción de ir a un preuniversitario. Entonces el profesor de matemática, que fue bien odiado, me ayudó a prepararme para tener un mejor puntaje. Entonces en matemática obtuve un mejor puntaje y eso me dio la posibilidad de poder estudiar en la Católica de Valparaíso. Yo era de San Antonio, otro puerto de Chile, un poquito más al sur. Valparaíso está más al norte. Y ahí entré a estudiar, donde obtuve una parte de beca y otra parte de crédito universitario, porque acá en Chile en ese momento no había universidad gratuita. Y entré a la carrera de matemáticas con mi propósito de ser profesora de matemáticas. Y ahí, en esa carrera, uno tenía que, luego del primer año, poder seleccionar. Entonces, uno se iba por el camino de las matemáticas y lo que significaba la licenciatura en matemáticas, que era un mundo desconocido para mí, y el otro que era ser profesor o profesora de matemáticas. Y como a mí me fue bien, los profesores me dijeron, Mariela, yo creo que tú tienes que elegir licenciatura. Y ahí caí en ese mundo de la licenciatura. Mirá, o sea, el primero, perdón, me dijiste que eras de qué ciudad, de qué puerto originalmente. Ah, de San Antonio, ¿A que cuánto queda Valparaíso? O queda como a unos 100 kilómetros, no sea, es tan lejos, pero es bien. 1 hora y media de viaje. Sí, ¿Ibas y venías en el día o...? sí, iba y venía en el día. Así que ahí como, bueno, y eso también eran como las posibilidades que tenía, porque, bueno, mis papás tampoco tenían mucho dinero como para pagar una pensión, yo tampoco lo quería en esos Claro. momentos. Entonces la mejor opción fue viajar y yo viajaba todos los días a estudiar. Wow. ¿Un solo transporte o había varios? No, era un solo transporte y una vez que uno llega a Valparaíso, ahí todo es como cerca y yo estaba ahí en el Cerro Barón, entonces ahí tenía que caminar unos 20 minutos y ya llegaba Ah, bien. al Qué ganas, instituto. ¿no? Qué ganas. ¿Y qué materias viste en este primer año común antes de tomar la decisión de, bueno, sí, sigo licenciatura en matemática? ¿Qué cursos veían? ¿Los Sí, básicos, me imagino? teníamos álgebra, cálculo, geometría y como el uno y el 2 la versión uno y 2 y después había un ramo que era como dimensión pedagógica, algo así, que era un ramo chiquitito y que no me gustó. Entonces ahí, porque había que hacer como, era distinto a los ramos de matemática, pero Claro, igual, claro, pero de igual manera el llegar a la universidad no era como que uno había visto las materias, pues era como un poco lo que conversamos antes, había como que estudiar, sentarse, mirar, y ya ahora mi papá no podía ayudarme porque eran cosas que él no sabía. claro. Entonces, pero sí me ayudaba sacándome fotocopias de los libros, consiguiéndonos cosas por ahí, a ver quién me podía prestar un libro para poder estudiar. Y así lo logré, pues y me fue bien. Claro, claro. Qué lindo. Quería preguntarte, cuando vos le dijiste a tus padres que ibas a estudiar matemática, ¿cómo reaccionaron? No, o sea, mi mamá, siempre ella dijo, usted tiene cabeza para estudiar, tiene que estudiar y tiene que estudiar lo que quiera. Lo que usted quiera va a salir adelante siempre. Ella siempre tuvo mucha confianza en mí y en mis hermanos también. Entonces, no, como se pusieron contentos de que quedé, de que iba a ir a la universidad, porque ellos tampoco habían podido ir, entonces para ellos fue un orgullo grande, pues. Qué lindo, qué lindo. Che, bueno, y entonces este segundo año ya arrancaste con la licenciatura. Sí, ya en el segundo año empecé la licenciatura y ahí éramos muy poquitos porque habíamos entrado como 60 y a la licenciatura se fueron solamente 10 compañeros.
claro. Y ahí ya éramos poquitos, pero éramos buenos compañeros, entonces no apañamos entre todos. Y ya ahí te empezaba a gustar alguna materia más que otra, digamos, más el álgebra que el análisis, la geometría, o te gustaban todas las materias? No, como que lo que me iba mejor era en álgebra, siempre me fue mejor en álgebra. Y el Instituto de Matemáticas tenía como ese reconocimiento de que habían personas que estaban haciendo investigación más en el lado del álgebra. Y ahí yo me iba bien, pues entendía bien esos procesos, pero después hubo, como en tercero, tuvimos por primera vez el curso de topología y ese curso de topología me encantó. Y después con análisis complejo más. Y ahí fue como que ese era mi ramo favorito, topología y análisis complejo. Ahora, en breve vamos a volver por lo que está dibujado en el pizarrón, obviamente, ¿no? Ya diste un adelanto. Pero Sí, ya dije un adelanto. Pero, ¿en qué momento entendiste o te diste cuenta que la matemática además era una disciplina en la cual se investigaba, en la cual no estaba todo hecho, ¿no? ¿A qué Sí. altura de la carrera eso fue algo patente? Eso fue patente casi al comienzo, porque al final del primer año, cuando yo ya después decidí escoger la licenciatura, mis profesores de álgebra me llevaron a un congreso en Talca. Ah, mira, qué bueno. Sí, sí, y ahí entonces yo vi que había gente que hacía investigación, entendí un poco lo que era hacer investigación, esto de poder hacer tus comunicaciones de tus trabajos, que era algo que uno no está familiarizado. De hecho, es súper complejo explicar qué significa ser matemático o matemática. Entonces, ahí yo lo viví y ella era como bueno, nunca había salido de San Antonio más que haber ido a Santiago con mis papás, a Valparaíso después sola por el viajar, pero ya después había ido a otra ciudad, la chica, y fue como, y no iban los profesores, o sea, los profesores, no sé si iban, pero estaba como yo a cargo de mis compañeros más grandes, entonces era como, vamos a llevar a la Mariela para acá, la Mariela vamos a subir en la micro, y andaba así, ya era como la guagua. Claro, claro, y no habías estado nunca en Talca. No, y nunca había estado en Talca. Y así empecé a conocer los otros lugares porque el Instituto de Matemáticas siempre tuvo esa ventaja que apoyó a todos sus estudiantes o a los que tenían como buen rendimiento y querían poder participar en distintas actividades. De hecho, la Semana de la Matemática se hacía ahí mismo y eso ya te daba como una cierta cercanía de lo que significaba la investigación y que habían otras personas más que lo estaban haciendo en Chile. Y así entonces uno empezó a viajar a otros lados. La primera vez que fui a avión fui a Arica y la universidad me lo costeó y así, pues entonces como que empecé a recorrer y después ya en el doctorado otros lugares más. Claro. Bueno, entonces, ¿ustedes en la licenciatura tenían que hacer alguna tesina de licenciatura o solo con materias? Eran las materias y había como un trabajo, pero era como asociado a uno de los cursos, entonces era como bien guiado. Bien, bien. Y bueno, y entonces te diste cuenta que uno podía seguir justamente Sí, estudiando matemática, que es un camino que uno inicia y no termina nunca de recorrer. Eh, tal cual. ¿cómo fue la decisión para el doctorado? ¿Lo tenías que hacer ahí mismo, en Valparaíso? ¿Podías irte a Santiago? ¿Cómo fue? Mm. Sí, ahí habían varios compañeros de la generación anterior a la mía que habían postulado al doctorado de la Universidad de Chile, pero de la Facultad de Ciencias. Entonces, como que el camino natural en esos momentos fue lo que habían hecho estos compañeros. Así que yo hice lo mismo y teníamos un profesor que nos hacía clases como en los últimos ramos de la carrera de la licenciatura y él era profesor de la Chile. Entonces fue como natural el tránsito de ir hacia allá y de postular a las becas y entonces yo ahí obtuve una de las becas de CONICET para hacer mi doctorado. ¿Y en qué tema? Ahí cuando entré teníamos estos tres ramos comunes generales, análisis, álgebra y topología. Y al final de ese año teníamos que dar los exámenes calificativos. Entonces fue como que me demoré en encontrar cuál era mi mundo y dónde moverme.
hasta que finalmente llegué a la geometría compleja y trabajé con la profesora Rubí Rodríguez en cositas como las que tienen dibujadas ahí en la espalda. Claro. Bueno, ahí sí te mudaste a Santiago. Al principio no, muy al final del año, muy al final de cuando terminé el doctorado, me fui a Santiago, pero al principio no. ¿Y que seguías siendo de Santiago a San Antonio? Sí, seguía yendo de Santiago a San Antonio. Al principio, el primer año igual tuve que viajar harto, pero ya después tenía menos ramos después con la tesis tenía que viajar menos, entonces igual ¿Y, se hizo más cómodo. y que ibas, qué distancia hay ahí? ¿200? Era igual, es casi igual que ir a Valparaíso, con la diferencia de que cuando venía a Santiago es más grande, entonces ya me tomaba más tiempo desde el Claro. terminal al lugar. Ah, Pero mira, sí, mira. Bien. Y entonces, ¿en qué? ¿Te acordás en qué año terminaste el doctorado? terminé el doctorado en enero del 2010. Enero del 2010. Bien, bien. Me imagino habrán ido tus padres a la defensa de la tesis, ¿no? Sí, sí, fueron mis papás y mi hermana se estaba quedando dormida. Pero bien, porque bueno, igual es algo súper es como muy abstracto, entonces, pero estaban súper contentos de ver como también como una meta cumplida, porque en el fondo tampoco uno entiende que con la licenciatura no puede hacer tantas cosas, como que el camino natural es seguir estudiando, como dijiste tú, no se mete en este mundo de la matemática que no termina nunca, así que sí, bien contento. Bien. Bueno, aprovechemos ya que estamos ahí dibujado una suerte de dona, ¿no? Que me pediste que la dibujemos. Aclaro, no la dibujé yo, la dibujó mi hijo mayor, uno de mis hijos. ¿Qué fue lo que te atrajo de la topología? Bueno, y te sigue atrayendo seguramente, ¿no? ¿Cómo logró conmoverte, ¿no? Y una dona, un toro, que representa también, ¿no? el contenido topológico. Sí, no, tiene que ver un poco con esto de cómo objetos que están presentes en el día a día, así como una dona, tienen algo que ver con matemáticas, porque al final somos como que el ser matemático, el que te guste las matemáticas, algo tan extraño, uno es como un bicho tan extraño, que sería como que en realidad te gustan cosas que no tienen nada que ver con lo que, como el común. Y la matemática en realidad está presente en otras cosas también, como por ejemplo en las zonas. Y entonces era una buena manera para mí cuando empecé a ver estas cosas así, lo primero que vi que me llamó mucho la atención en la licenciatura fue la proyección estereográfica. Entonces yo, en mis ganas de contarle a mis papás qué cosa estaba haciendo y a mis compañeros también de la universidad en estos seminarios que tenía más y bien hippie, fue hacer una pelota de plástico, hacerle un hoyito arriba y empezar a hacerle dibujos y ver qué significaba cómo los podía proyectar si los ponía una luz, entonces apagamos toda la sala y hacía yo la sombra y entonces, de hecho en mi canal YouTube tengo un video así. Y, y entonces eso me maravilló, o sea, me gustaba contar, o sea, yo creo que me sentía muy bicho raro. Entonces, el tener estos objetos como cercanos y poder explicar lo que yo hacía me gustaba. Entonces, eso me gusta también de la topología, porque queda para mucho, pues, hasta como jugar con plasticina. Claro, claro. Después en la descripción del video vamos a poner el link a tu canal de YouTube. Y me imagino, ¿no? Te escuchaba y me trasladaba también en el tiempo, esos primeros aprendizajes que uno tiene en la universidad, empezás a aprender esas jodas de matemática y querés contárselas a tus padres, a tus amigos, pero llega un punto que algunas cosas son difíciles de transmitir, ¿no? Sí, sí, claro, y ya después como más complejo de contarlo, y yo creo que por eso me gusta tanto el tema de la divulgación, pues que es un gusto compartido, ¿no? Si nos conocimos ahí en la comisión, Eh, porque tiene que ver con eso, tiene que ver con mostrar, y que yo creo que para mí, por lo menos, fue una apertura de mente el entrar al doctorado, como que yo siento que a mí el doctorado me hizo posicionarme, como que mi profesora también
las discusiones, las conversaciones que teníamos eran todas muy en la profundidad del cómo se entendía, del qué significaba, del ir hacia atrás como a la raíz del asunto, que uno va dando cuenta que tampoco no se puede devolver tanto, pero de alguna manera como que siento que esos procesos o esos significados para mí son los que me permiten poder conectar. Y de hecho cuando andaba en el doctorado tenía que andar con esas donas y con unos hilitos por arriba para poder entender qué pasaba con la homotopía y los caminos, porque al principio no lo imaginaba, pues. Y desde mi dificultad trataba de buscar algo como yo entenderlo y eso me permitía después explicárselo a otras. Pero estaba muy bueno eso, ¿no? Claro, nunca había escuchado que alguien me contara que llevaba un hilito y y un sólido para dibujar las curvas y imaginárselas a qué son equivalentes homotópicamente. Che, qué bueno. Bueno, pensaba, tu deseo, es como una cosa que ya tenías, ¿no? Esto de desde la secundaria explicar, contar, Mm. compartir. Es algo que se tiene o no, más o menos, ¿no? Lo tenías de alguna manera. Sí, yo creo que, claro, como que lo tenía, pues de alguna manera sí. Y es como compartir un gusto también, pues yo creo que cuando uno se emociona y se motiva, como que todos queremos contar, así como que, no sé, pues cuando te gusta jugar fútbol y estás como en una super jugada, no, y el otro día hice tal jugada y no sé qué, siempre es como la emoción, es como que Claro, uno lo claro. cuenta desde adentro. La diferencia con el fútbol, yo lo abandoné hace unos años, es que cuando vas creciendo, hablas de tus jugadas, pero los espectadores, che, son unos muertos, juegan mal. Viste, uno se sigue imaginando en su cabeza, uno hace un gran movimiento y en realidad es muy tosco. Con la matemática, por suerte, a pesar de que pasan los años, seguimos teniendo buenas ideas. Sí, sí, eso es verdad, puede ser. Eh, estaba pensando en esto, ¿no? Qué interesante bueno, podemos bajar línea y pensar en cómo la educación modifica la vida de las personas, ¿no? Y también pensaba en esto, que justo me pasó a mí, le pasó a otra gente que conozco, con los amigos, con los compañeros que uno por ahí tenía en la escuela. Me ha pasado alguna vez que me digan, ¿y seguís estudiando? ¿Para qué seguís estudiando? Como una idea, como que no digo que esté mal, pero como que el aprendizaje se termina y uno deja de ser un estudiante. O sea, uno ya es un investigador, trabaja de eso, pero en el fondo sigue descubriendo, sigue aprendiendo, digo, ¿no? Es como que el ser estudiante no se acaba nunca, pero bueno, mucha gente piensa que esa etapa se termina en algún momento. Mm. Sí, eso es cierto. Y yo creo que nunca se termina, pues de alguna manera, quizás para algunos es más natural que para otros. Y esa es la diferencia, porque siempre uno está aprendiendo cosas, pues, independiente de lo que sea, pues, ¿no? Y otra cosa, ahí la recordé, ya se me ocurren cosas, pero como no las anoto, después me las olvido. Esto que contabas, ¿no? De esto que descubriste en la interacción con tu directora de doctorado, ¿no? Eh, es una sensación muy satisfactoria, porque si bien el director está en una posición diferente, porque sabe bastante más que el estudiante, esa situación de sentarse con él en la oficina y compartir el intercambio de ideas es como muy democrática, muy horizontal, ¿no? Y eso siempre me llamó la atención. Digo, elegí la matemática por eso, quizás. Tienes razón, bueno, yo tampoco lo había pensado así. También imagino que tiene que ver un poco con la forma de ser tutor. Porque creo que no para todos es igual. De hecho, conozco a gente que es como, este es tu problema de tesis y lo tienes que resolver. Quizá, quizá no tan de esa forma tan estructurado, pero de alguna manera sí más lineamiento. En cambio, por lo menos en mi caso, fue muy todo muy abierto. Fue como, empecemos a leer este tipo de artículos. Empecemos a conversar sobre estas cosas. De hecho, mi primera exposición en el seminario con la profa, fue, tienes que leerte este paper y exponerlo. Y yo llegué, escribí mi teorema, era un teorema, escribí mi teorema y resultó que la primera pregunta fue si acaso era válido el recíproco del teorema y si tenía un ejemplo.
Y yo no lo había hecho así porque yo siempre había estudiado muy de manera como siempre, o sea, tengo que leer el teorema, tengo que entender la demostración, lo aplicaré a algún ejemplo, pero esta vez era como, ¿comprendes o no comprendes el teorema? Pues, y finalmente me di cuenta que no. La profe se paró y se fue porque no había preparado mi exposición bien. Y fue una lección para mí, o sea, una lección gatillante, fuerte, quizás se puede discutir eso, pero fue importante para mí porque ahí me di cuenta la forma de cómo hacer matemáticas también, qué significaba esa profundidad que te decía yo, ¿no? Esa conversación después, pucha, en realidad no lo hice bien y como ser consciente de eso, como que yo creo que igual eso cuesta harto cuando conversamos con mis colegas de las generaciones nuevas, ¿no? La tolerancia a la frustración, cómo llevamos eso a cabo. Entonces, en ese momento, claro, muy brutal quizá, haberlo hecho de esa forma, pero para mí sí tuvo una enseñanza potente porque en el fondo fue no el hecho de lo que ocurrió, porque claro, uno a lo mejor se siente un poco mal, fue el entender lo que significa la matemática. Es como otra forma el aprendizaje como yo lo estaba llevando a cabo, ¿sí? Claro, claro. Bueno, me surgen montones de cosas, está buenísimo para preguntarte. Claro, siempre uno podría objetar la reacción de la profesora, ¿no? De la profa. Bueno, sí, qué sé yo. Tu, tu, tu forma de ser, tu personalidad hizo que sí, si bien consideraras, che, me parece que estuvo mal, pero bueno, hiciste autocrítica, dijiste, yo en realidad no estuve bien haciendo lo que hice, debería haber entendido mejor, ¿no? Eso es fundamental. Eh, Mm. y, y lo otro que pensaba, que mencionaste algo ahí, es ¿cómo ves a las nuevas generaciones con este tema de la tolerancia y la frustración? Es un tema que has traído, así que vos sos bastante más joven que yo. Entonces, contame un poco eso. ¿Cómo desde tu lugar de docente, tu lugar de investigadora, cómo ves eso? Mm. No, es difícil y tampoco sé cómo atenderlo bien. De alguna manera en la universidad nosotros hemos conversado harto respecto del tema, se han hecho algunas jornadas de trabajo a nivel institucional, de cómo ir trabajando con los estudiantes y con sus necesidades, ¿sí? Porque es un tema que antes no se contemplaba tanto, que es el tema de la salud mental, y de cierto modo no son cosas triviales, ¿sí? Y uno también va siendo más autoconsciente de cómo le ha pasado a uno, cómo ha reaccionado uno en su momento antes y por qué a lo mejor ha tomado una buena decisión o no. Y yo creo que en esos momentos, en esas reflexiones que hemos tenido a nivel de la universidad, la palabra clave es el escuchar. Sí, no necesariamente tener que dar una solución en el momento o criticar la forma en cómo se resolvió el asunto, sino que es como tomarlo y ya luego ver qué hacer. Pero de cierto modo es hacer sentir al otro que es válido su pensamiento o su sentimiento, ¿sí? Porque eso es lo que veo yo, porque ¿cómo le voy a enseñar a alguien, tienes que aprender, tienes que tener tolerancia a la frustración si como que le doy un regaño en un momento? Porque no van a actuar, a lo mejor cada quien tiene su personalidad, tiene qué cosas le pasó en el día o que no, entonces yo creo que hay que tener como más esa parte como de saber cómo atenderlo así, porque no es tampoco que uno le va a dar una solución, si a veces los problemas no tienen solución, pues, pero como que hay que tratar de escucharnos, de escuchar y ver cómo resolver. Claro. Bueno, además es todo un tópico, ¿no? De discusión, todo un tópico de conversación, las relaciones entre estudiantes y directores de doctorado. Eso, eso daría para Sí, hacer eso es un verdad. episodio especial. Podríamos, desde la comisión de divulgación, podríamos dedicarnos a eso. Bueno, de hecho, acá, mira, lo traigo a colación porque está en un video del canal, la conversación que hicimos con Marta Macho Stadler. Ella, eh, digamos, contó un poco, narró su experiencia con el que fue su director de doctorado y separaba nítidamente lo que fue el tipo como matemático y el tipo como persona, ¿no? En la relación humana. Y bueno, no, en ese sentido no le dejó nada, justamente. Todo el Mm, ejemplo sirvió como un ejemplo negativo, ¿no? Como sobre todo sí. no hay que hacer. Y sin embargo, ella sostenía, contaba experiencias de otras personas
que con este mismo director se quejaban de cómo este tipo actuaba y después, en los años que siguieron, se comportaban como este mismo tipo, ¿no? Digo, hay Ajá. como algo ahí que... Sí, 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 no, y no deja de ser, pero eso también tiene, por ejemplo, hay algunos estudios igual que nosotros, en mi caso, que tengo que atender a los estudiantes que van a ser los futuros profesores, uno espera y le entrega aquí en la universidad todas las herramientas para que ellos sean unos super profesores y al final resulta que cuando ellos llegan al colegio hacen el ejemplo de lo que fue su profesor de enseñanza media. Entonces, como que todo lo que nosotros le entregamos no pesó tanto como lo que sí pesaba el otro profesor. Entonces hay un... Es muy interesante esto que acabas de decir porque me trae ejemplos de mi propia experiencia en la Universidad Nacional de General Sarmiento. En la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde yo trabajo, también la única carrera de grado de matemáticas es el profesorado. Nosotros formamos profesores de nivel universitario. Y sabés que sucede eso, uno por ahí les enseña algunas cuestiones, pero cuando tienen que ponerse a explicarlas, se ponen en el rol de profesor de secundaria. Y todo lo que ellos saben por ahí que no, quizás no tendrían que haber dicho, porque no está bien Claro. matemáticamente, es como que se les vuelva y pasa a formar parte de la personalidad de profesor de escuela media. Mm. Sí, pues no, y eso tiene que ver con la identidad docente. Al final, como todos estos aspectos, todas estas experiencias personales influyen y cuánto pesan en tu formación. Claro, claro. Bien, buenísimo. Creo que no me, bueno, y otra cosa que quería contarte, porque me hiciste pensar en eso, ya lo conté en otras charlas, pero bueno, viste, uno se repite. Eh, yo recuerdo una de las primeras clases de análisis matemático uno cuando apenas comenzaba la carrera, que alguien le hizo una pregunta al profe de teórica y el profe se quedó pensando. Pensó unos segundos o un minuto en la respuesta. Para mí fue maravilloso ese momento. Como que de alguna manera me dije, no tengo que tener todas las respuestas. El tipo está Ajá. pensando, está reflexionando antes de dar una respuesta. La representación que yo tenía por mi escuela secundaria era que el profesor tiene todas las respuestas, ¿no? Eh, Claro. Sí, no se equivoca. y bueno, y ahí entra a tallar lo que vos decías de la forma de ser de cada uno. También hay profesores en la universidad que siempre te van a responder algo y, che, por ahí no está bien lo que estás diciendo. Mm. Sí, pues no, sí es verdad, es como difícil esa parte. O también a veces uno dice, estará bien que yo siempre tenga que tener todas las respuestas, porque inclusive eso como que deja mucho a pensar y como lo que uno le muestra a los estudiantes, ¿no? Como, no, la profesora al final sabe todo, o la profesora nunca nos responde, siempre nos hace una pregunta, una contrapregunta a los métodos socráticos, ¿no? Claro, Y claro, tampoco es como, y también es como, ¿estará bien o no estará bien? Así es como que uno va, pero bueno, la experiencia yo creo que le va diciendo a uno cómo ir actuando. claro, claro, claro. Sí, sí, porque tampoco podemos estar contrapreguntando todo el tiempo porque hay un tiempo, hay un cronograma, hay una cantidad de contenidos a cubrir. No vamos a recrear todo el conocimiento matemático desde cero, ¿no? No, no, imposible. Claro, vos lo decías hace un rato, bueno, vamos para atrás, pero hasta un punto, ¿no? Porque si no, no Sí. avanzamos nunca. No, si no, no, o si no, no hubiera biotesis tampoco, ¿no? Claro, claro, claro. No nos quedamos siempre en el mismo lugar. Bueno, terminaste el doctorado. ¿Te acordás el título de tu tesis? Eh, Era acciones de grupos en superficies de Riemann topológicamente no equivalentes. Bien, qué titulito, ¿eh? Bien. Algo así. Y bueno, eh, el otro día hice una charla con un gran matemático argentino, un gran probabilista, Pablo Ferrari. Él me contaba en su charla, está ahí en YouTube, la pueden ir a ver, que él decía esto, ¿no? Terminó su doctorado y se fue a hacer un postdoctorado a Estados Unidos. Y él mismo decía, ¿no? Viste, cuando uno termina un doctorado, se piensa que sabe todo y se reía de él mismo, ¿no?
llegó a Estados Unidos y dice, che, no sé nada. Bueno, ¿cómo siguió tu vida después de tu doctorado? ¿Tenías esa Sí, sensación de que podías dominar el mundo o...? sí, yo también tenía esa sensación, como que ya terminé mi doctorado y como que ya lo logré, así ya estaba como en la cima y ingenuamente pensé que iba a tener un trabajo rápidamente, lo cual no fue así, pues. De hecho, tengo una anécdota que yo estuve recorriendo Santiago, habrá sido todo un día caminando, entregando currículums y cuando terminé mi doctorado O y sea, no me febrero o llamaron de marzo del ningún 2010, lugar. digamos. Sí, y no me llamaron de ningún lugar. O sea, vos ibas con hiciste copias de tus currículums y recorriste Sí, Santiago. sí. Y lo dejé en muchos lugares. Igual yo terminé en una mala fecha porque en enero del 2010 ya es como una época donde está empezando las vacaciones de verano, donde Claro, ya está un poco todo cuadrado lo que es marzo del 2010, porque ya en marzo del 2010 inicia el semestre, entonces como que ya estaba todo eso un poco cuadrado. perdón, Y entonces, ustedes tienen las vacaciones en febrero, ¿no? enero y febrero, Claro. sí. Sí, entonces era todo, bueno, en febrero en rigor, ¿cierto? Porque en enero igual la gente está trabajando, pero ya estaba todo como muy cerrado, muy cuadrado. Y yo llevé mis currículos pensando que de alguna parte me iban a llamar. No me llamaron de ningún lugar. Al final tuve trabajo en marzo, porque en todos los lugares donde les faltaba a alguien, a última hora siempre falta alguien, o abren un curso, o alguien se va y no sé qué. Y al final terminé haciendo como 5 cursos donde me llamaron de un lugar a última hora, de otro lugar alguien me consiguió algo, porque ya yo después andaba dando pena, como decimos aquí, no tengo trabajo, que alguien me ayude. Y Y, ahí como que, está muy bueno que cuentes esto, está muy bueno. sí, y ahí como que entre mis contactos me apitutaron en algunas partes, después mis profesores también, así como ya todo le andaba diciendo que no tenía trabajo. Entonces ya después no podía decir, no, no quiero ese curso, porque de alguna manera yo también había buscado el dónde trabajar. Entonces, en esos momentos estuve trabajando como profesora part-time en muchas universidades de acá de Santiago y dormía muy poquito porque tenía que hacer muchos cursos y no eran los mismos cursos. Y Claro. era la primera vez que hacía clases también. Entonces estaba ahí como todo nuevo, pero bien, pero bien. Y después estuve todo ese año así. ¿Vivías en Santiago ya? ¿Seguías? Sí, ahí estaba viviendo en Santiago. Ahí estaba viviendo en Santiago y estuve trabajando como profesora part-time todo ese año y hasta mediados del 2011, que fue cuando decidí que me iba a ir a Valparaíso porque quería trabajar con un profesor de allá, de la Santa María, y estábamos postulando para ver si me salía o no me salía un postdoc. Y ahí tuve otra tragedia porque el 2011 fue cuando hubo una revuelta, un paro nacional de los estudiantes y todo el semestre, todo el segundo semestre del año 2011 no tuve trabajo. Y ahí entonces iba a Valparaíso, sí, a trabajar con el profesor, empezamos a escribir el proyecto de postdoctorado y finalmente lo gané. Y ahí entonces me quedé trabajando en la Universidad Santa María como investigador joven y luego salió un concurso como de inserción a la academia, entonces tuvimos mucha suerte porque después de estar todo este año, este Claro. medio semestre sin trabajar, Y, salieron dos cosas. claro. Pero, o sea, ese es el segundo semestre, si entendí bien, de 2011. Segundo semestre, sí, ¿No tenías ingresos? no tenía ingreso. No, y ahí tuve que trabajar, tuve que ir a la casa de mi mamá de nuevo. Igual tenía algunos ahorros, Claro. pero sí, fue como un poco así. Sí, sí, en ese tiempo estaba pololeando y bueno, mi novio en esos momentos, mi exnovio ya de esos momentos, se fue a hacer su postdoc a Italia. Entonces nosotros estábamos viviendo juntos en Santiago y ahí como que abandonamos esa casa. Yo me iba a Valparaíso a trabajar porque ya tenía mis cursos asignados, pero como fue esto del paro,
me quedé sin trabajo y ahí entonces me fui a la casa de mi mamá nomás y, Claro, y y a vivir de mi ahorro. ese es, o sea, te quedaste sin trabajo, imagino, sin pareja, como... No, no, pero estábamos a la distancia, sí, seguimos Ah, a la distancia. seguían a la distancia, Sí, está bien. sí, Después seguimos a la dejó de ser distancia. pareja. Sí, después dejó de ser mi pareja. Está bien, está bien. No, ya era demasiado, si no, viste, ya era muy... No, sí, muy patético, ¿no? Claro, claro, hubiera sido una película muy... No, 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 pero ahí sí que estuve como ese medio semestre sin ingresos, pero ya después a finales del año, como que diciembre se vio la luz y ya Claro, estaba como con trabajo. claro. ¿Realmente te preocupaste en demasía en alguno de esos momentos o vos sabías que era transitorio? ¿Cómo la llevaste? O sea, yo tenía como alta confianza que lo del postdoc iba a salir. Y en ese tiempo igual aproveché de terminar como de escribir algunos artículos, trabajar, estudiando harto con como el tema nuevo que estaba trabajando en el postdoc o que íbamos a trabajar. Claro, Y entonces como que llené mi tiempo con eso. Y eso me ayudó también a no pensar tanto ni a irme así como en depresión. Y claro. por lo menos tenía a mis papás que siempre me acogieron, tenían mi pieza y no, y no tenía que dormir en la calle, digamos. Uno siempre vuelve a la casita de los viejos, ¿no? Es como, es un tópico del tango argentino, la casita de los viejos es... eh, bien, y bueno, y mirá vos, qué interesante esa parte de la historia. Creo que hasta ahora nadie, así, en esos términos no recuerdo, ya hice muchas charlas, no más de 50, pero creo que esto que estás contando nunca lo habíamos escuchado, al menos. eh, eh, claro, ahora seguramente lo observás, bueno, y lo que sí me contaste es otra parte, que ahora quiero que hablemos de esa otra parte que viene, pero es conmovedor también a veces, son este tipo de cosas, ¿no? Como uno, pues a fin de cuentas está bien, uno es investigador, es matemático, pero es una tontería lo que voy a decir, pero le tocan los lugares comunes de la vida, ¿no? Es así. Sí, sí, sí. Sí, claro, y al final, bueno, en el momento no son experiencias como, no son experiencias gratas, pero lo que sí uno siempre puede lograr sacar algo de aprendizaje, de alguna manera, bueno, en esos momentos lo que me quedó muy claro también fue que el tema de ser profesor part-time es un trabajo súper complicado y que se sigue dando. Y por eso mismo, siempre que tengo la oportunidad de decirlo, cuando me toca ver a la gente que está trabajando así, es como buscar mejores condiciones, porque es indigno de alguna manera tener que estar dependiendo de alguien que te entregue un curso o estar dependiendo de las condiciones que ocurran, porque siempre van a haber paros estudiantiles, quizás cada vez menos, pero es tan incierto que de nuevo tener que estar en una situación como esa, por lo menos yo tenía mi familia, no tenía hijos, no tenía como necesidades económicas grandes, ¿sí? Pero no es la situación de todas las personas, pues, y entonces es difícil. Claro, claro. Sí, sí, claro, eso del paro estudiantil, quizás acá en Argentina no acontece, pero bueno, me imagino que el hecho por ahí también de que las universidades también sean privadas y eso por ahí tiene ese impacto, ¿no? Eh, Sí, 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 no, bueno, y son las demandas estudiantiles que siempre van a estar, pues, y bueno, la situación supuestamente para los profesores igual de alguna manera va a mejorar, y esperemos que pronto sea, porque igual se va a reglamentar. claro. Sí, y además eso está empezando a pasar cada vez más en Argentina también a nivel universitario. De fondo es como tener 5 cargos, acá le decimos cargos simples, lo Ujú. equivalente, dar clases de un curso en esta universidad, dar clases de otro curso en otra. Eh, son demasiadas materias, demasiado tiempo que se pierde viajando, demasiado tiempo que se resta para la propia formación, ¿no? Eh, Sí. de fondo tiene un impacto hasta en la propia clase que impartís, me parece. Sí, no, y hasta en los estudiantes, porque también, por ejemplo, no poder contar con el tiempo del profesor como para preguntarle algo después de clase, o no se da, pues no es distinto, pues de hecho yo eso era algo que valoraba mucho cuando estudiaba, que mis profesores siempre estaban en su oficina,
con la puerta junta o a lo mejor cerrada, pero uno sabía que estaban ahí, que le podía ir a preguntar algo, conversar cualquier cosa. Entonces, siempre agradecí eso, que ellos estaban ahí. Y trato de hacerlo yo también, y entonces un profe part-time no lo puede hacer. Claro, claro, claro. Comparto lo que decís. Eh, bueno, y en Valparaíso tú estuviste en la universidad, y recordame el nombre, por favor. En la El- Universidad Técnica Federico Santa María. bien. ¿Y cómo fue la historia ahí en esta universidad? Ya no estás Sí, más pues ahí. bueno, sí, sí, ahí, bueno, ahí estuve 6 años trabajando, desde el 2012 hasta el 2018. Hice mi postdoc, y luego me quedé como investigador joven y en algún momento cambiaron un poco las reglas del investigador joven, ya no eran las mismas reglas que en un comienzo cuando yo ingresé a la institución. Y en abril eh, del 2018 a mí me notificaron que me quedaba sin trabajo. Entonces me despidieron. Claro. Eh, es difícil de entender, pero bueno, es una relación entre una empresa privada y un trabajador, de alguna manera, y la empresa privada, que es una universidad, decide despedirte porque cambia las condiciones. ¿Podés contarme cuáles eran las condiciones que te fueron modificando, como para llegar a esta Sí, situación de que te sí, despidan? sí, Y después, sí, como segunda pregunta, perdón, ¿es usual que se despidan docentes de las universidades en Chile? claro. Entonces, en un comienzo, las condiciones del investigador joven tenían que ver con tener una publicación al año, con hacer tu docencia que te hubieran dicho. Y eran cosas bien básicas y simples que uno le pide o espera de un investigador joven que está empezando como en la carrera. Pero después eso cambió. Hay que dar el contexto también que la universidad es una universidad que forma principalmente a gente, a ingenieros. Entonces, las políticas de investigación de ingeniería son muy distintas a las políticas de investigación en matemáticas. ¿Por qué sentido? Porque, por ejemplo, estos impactos, o sea, los índices de impacto de las revistas son diferentes, ¿cierto? Porque en matemática no somos tan citados, la comunidad es mucho más pequeña. Entonces, en algún momento las condiciones fueron que ahora el investigador joven tenía que tener em, al menos 3 publicaciones en los últimos 3 años, pero estas publicaciones tenían que estar en los cuartiles 1 o 2. Y había que tener sí o sí algo así como una en el cuartil 1, una cosa así. Entonces, ahí ya yo con esas condiciones no cumplía la regla. Y, y bueno, cabe destacar que como que el cargo era como investigador y si bien yo hice muchas cosas, por ejemplo, cuando yo estuve en Valparaíso, hicimos por primera vez el Festival de Matemática, cuando fue el congreso, justamente en conjunto con la Unión Matemática Argentina. En esa oportunidad se hizo por primera vez este festival y yo hacía un montón de actividades de divulgación, pero ninguna de esas actividades de divulgación eran evaluadas y consideradas dentro de este cargo porque era un cargo como investigador y tampoco fueron consideradas en esta nueva evaluación o en estos nuevos criterios, con índices de impacto que estaban principalmente enfocados a la gente que trabaja en ingeniería. Entonces, era difícil cuadrar ahí y ahí me despidieron a mí, despidieron a otras 4 o 5 personas más. Y claro, funciona como una empresa privada donde te llaman por teléfono, bueno, llaman a la secretaria te llama, te citan a la oficina de la dirección de investigación y te leen el finiquito. Y así te dicen que estás desvinculado de la empresa por las necesidades de la empresa. Y entonces ahí con eso se acabó mi participación, pues, o sea, me desvinculé de la institución. Fue bastante complicado porque yo en ese momento estaba con un estudiante de magíster guiando su tesis y entonces él se iba a quedar sin profesora. Y al otro día nos íbamos ¿a dónde íbamos? Parece que a Valdivia o a Concepción. Era Valdivia. Era el encuentro,
era el encuentro nacional, era el encuentro de la zona sur. Y en ese encuentro mi estudiante iba a hablar de su trabajo. Entonces, yo fui igual porque ya tenía todos mis pasajes comprados. No le dije a él que me habían despedido porque tenía que dar su charla. Y después de eso ya le comenté y bueno, estuve trabajando un tiempo en la Católica para poder tener una institución y así poder seguir siendo su profesora, porque si yo no tenía institución, entonces no podía él terminar su grado. Y él Claro. terminaba su grado en julio, le quedaba muy poquito para terminar. Esto fue el 2018. Sí, el 2018. Sí, ¿Qué, o sea, y en la Católica qué conseguiste? ¿Un cargo part-time? sí, no, no fue como un reemplazo, de hecho, tampoco Ah, una hice un suplencia. reemplazo. Sí, Claro, sí, sí, hice un reemplazo, también ahí, bueno, igual la gente me conoce. La Sociedad de Matemáticas de Chile hizo una carta sobre mi despido, que había sido una situación súper injusta, que no entendía tampoco la universidad cómo se había trabajado y tratado el tema. Y también mis estudiantes de la Santa María escribieron cartas y hicieron algunos reclamos al respecto. Yo también demandé a la universidad por mi lado. Em, pero igual fue un proceso súper complejo, que también después a la larga uno como que lo medita un poco más y como por las situaciones que tienen que pasar. Y de cierto modo a mí en esos momentos ya como que el tema de investigar en matemática es algo que ya como que cerré la puerta, como que se cerró la puerta a mí para en ese momento. Y quizás, bueno, a lo mejor venía haciendo ruido desde antes, el tema de la investigación en matemática, pero ahí como que se completó de cerrar, yo creo, como claro, que claro. a Eh, pesar de que, perdón, solamente voy a decir algo más. sí, sí, obvio. A pesar de que yo sigo como viendo cosas de matemática y sigo leyendo algunas veces paper o me comparten algunas cosas y digo, oh, qué bonito esto, se me ocurren ideas también, pero no me he vuelto a sentar a hacer cosas. Sí, no es como que no me guste hacerlo, pero sí como que marcó, debo tener un trauma por ahí, a lo mejor no diagnosticado. Mirá vos, mirá. Pero bueno, ¿cómo siguió tu vida a partir de ese despido? Porque me imagino, digo, eh, vos- vos- se, se te revivieron algunas cuestiones de ese año que habías estado sin trabajo, de ese 2011. ¿Y cómo seguiste vos viviendo? Sí, bueno, una de las cosas que fue como que fue, o sea, en la calle no me quedé y la universidad me dio un finiquito por haberme despedido y yo además llegué como a un acuerdo al final del proceso en la demanda. Entonces, como que no tenía problemas económicos en esos momentos. Lo que sí ahora el tema pasaba por otra cosa que era como el que iba a hacer y cómo me iba a reinventar, ya cómo seguía mi vida de alguna manera. Y entonces empecé un proceso de búsqueda personal en donde justamente ese año 2018 creo que fue el Congreso, el Imaginaria en Uruguay, creo que fue. Creo que sí. Sí. Y después en Barcelona fue el Congreso Matrix. Entonces empecé a hacer una búsqueda de los congresos que tenían que ver con divulgación. Y yo también fui al encuentro de Brasil porque era representante de la Sociedad de Matemáticas de Chile. Entonces estuve en Brasil y ahí le dieron el premio al profesor de Turquía, no recuerdo su el Ah, el premio de Congreso la Mundial más. de Matemáticos de Brasil Sí, 2018. Ah, está bien, sí, sí. sí. Entonces yo fui allí y ahí en ese momento le dieron al profesor de Turquía el premio, este reconocimiento por la divulgación. Entonces escribí a la gente de Turquía y me fui de viaje a la aldea matemática. Y entonces como que tuve todo un viaje, estuve como un mes yo creo de viaje, haciendo como un proceso más de introspección personal, de ver qué hacía, cómo me organizaba. En esos momentos también decidí salirme del comité del Festival de Matemática, porque ya como que mi cabeza no daba para más. Em,
a finales del 2000, ay, me reuní también en España con la gente que hace la Feria de Matemáticas en la calle, Fernando Blasco parece que es, No, no lo y conozco. y me junté también con la gente de Divermates, con Nelo, porque ellos habían hecho unos videos con el ICEMAT, Revoluciones Matemáticas, por si alguien no lo ha visto, para que lo vean, son súper bonitos. Y ahí yo ya como que tenía alguna idea de hacer más cosas, pero no sabía cómo enfocarle. Y ahora como pensar en una empresa, porque yo decía, a lo mejor tengo que hacer algo como una empresa. Y ahí es donde nace mi emprendimiento de juegos, que se llama Cromática, donde yo trato como de vender mis juegos, pero como no soy negociante y nunca estudié y nunca tuve como esa necesidad de querer vender por necesidad, siempre he regalado las cosas, no me fue bien así como un emprendimiento. Pues lo tengo ahí, hago juegos, a veces los vendo, a veces los regalo. Y me hice una página web en donde mi intención era de alguna manera como hacer asesorías a los colegios o ir así como cuando llevan una obra de teatro a ir yo a lo mejor a hacer un taller, vender. Ese era como mi enfoque, como lo que hacía la gente también de Divermates. Cuando me junté con Nelo ahí como que me di cuenta, ah, mira, pero sí, esto podría ser lo que yo puedo hacer. Pero después ya como que no le vi mucho fruto a eso. Y el 2019 me vine a Santiago de nuevo y busqué trabajo acá como profesor part-time otra vez. Ya Valparaíso no tenía ninguna chance de trabajar porque hay poquitas universidades y la Santa María no iba a ser por razones lógicas. Y las otras dos, que es la universidad pública, la de Valparaíso, casi no contratan profesores part-time y en la católica tienen como todo su staff. Así que no podía quedarme allá, pues. Así que me vine para Santiago y aquí en Santiago conseguí trabajo y ya a finales del 2019 se abrió la posibilidad de este concurso y ahí empecé a trabajar acá desde enero del 2020. Eh, bueno, hay algo que charlábamos antes, digo, pero van, me gustaría, porque muestra cómo el cuerpo a veces manifiesta el malestar de alguna manera, ¿no? Vos te enfermaste en algún momento con todo esto que te sucedió. Sí, Digo, sí, sí. me- Estuve en el hospital como unas 2 semanas porque me dio varicela y influenza. Cuando tuve como la noticia de que posiblemente me iban a despedir. Eso sí, también fue como que uno ahí como que se tiene que desconectar de todo y de alguna manera toda la responsabilidad y todas esas cosas que uno dice, no, pero ¿cómo voy a faltar? Ahí que obligadamente faltas y no pasa nada. qué, qué difícil, ¿no? Porque a veces uno piensa en el ambiente académico, no, uno no se queda sin trabajo, ¿no? Es como que no, estas cosas por ahí son de otro tipo de trabajos, pero bueno, sucede. Claro, es que habiendo instituciones privadas, ahora hace poco también, por ejemplo, la Universidad Autónoma, no, era la Universidad Alberto Hurtado, creo que despidió un montón de profesores y también salió la noticia. Y es complejo porque como por necesidades de la empresa, algunas veces las matrículas van bajando, el tema de la gratuidad, no todos lo han tomado igual. Entonces, es mucho más difícil estar así, po, en esa situación, Bien, en ese mundo. bien. Y esta universidad, la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, es una universidad con historia, es reciente. Sí, es una universidad pública, nació como un instituto pedagógico para formar solamente profesores y después fue acogido por la Universidad de Chile. Eh, Al posterior, cuando la Universidad de Chile se dividió, al principio era solamente una universidad, después se dividió. Entonces quedó el Instituto Pedagógico y por su cuenta y la Universidad de Chile por su cuenta y así como también la Universidad Tecnológica Metropolitana, que también era parte de la Chile y también se dividió, que era como su ala de ingeniería.
Entonces, después la Universidad de Chile sacó otra vez sus carreras y entonces fueron competencia con esta, pero claro, tiene toda su historia. De hecho, son 135 años del pedagógico que se cumplen este año. Ah, mira, mira, bien. ¿Y qué te iba a decir? ¿Cuáles, cuáles son las perspectivas y cómo es el trabajo? ¿Le siguen diciendo el pedagógico o cómo es Hay como una, se intenta tratar de no decir más pedagógico, entonces como que la gente dice el ex pedagógico, pero se trata de como eliminar la palabra. Y bueno, como yo no vengo y no tengo toda la historia del asunto, hay personas que mantienen ahora para darle una nueva apariencia a la universidad, entonces como la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación o UMCE. Como es una universidad pública y tampoco tenemos, bueno, hace poco nos acreditamos por 4 años, que eso significa que estuvimos un tiempo así como muy a ras y con una tutoría de de una de las universidades del sur para poder subir nuestra acreditación. Entonces ahora ya estamos mejor y tenemos un poco más de recursos. Em, entonces va teniendo mayores aspiraciones. Pues entonces ahora hay una vicerrectoría de investigación que antes no existía. Se está potenciando mucho que se haga investigación en educación. Y también están entrando más fondos para el tema de hacer investigación. Entonces los proyectos internos se tratan como de beneficiar a la mayoría que postule y también hacer crecer nuestros números de investigación, porque es como lo claro, importante ahora. claro, claro. Bueno, ahí hay buenas perspectivas por lo que estás señalando. Sí, 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 es igual pinta bien el panorama. Bien. Eh, igual cuando estabas hablando, ¿no? De que estas épocas en que hacías muchas actividades de divulgación y no eran muy tenidas en cuenta, bueno, estamos asistiendo a tiempos en los cuales cambió ese paradigma, ¿no? Hoy por hoy la divulgación se considera otra de las actividades que hacen los investigadores, tanto como docencia como investigación, y se considera la divulgación como una actividad muy relevante, ¿no? Es un contacto más directo entre el investigador y el público, por así decirlo. Sí, sí, ¿no? Y también como que como política de la universidad, el tema de la vinculación con la sociedad importante, entonces eso igual da otro espacio, pues brinda otras posibilidades de hacer otro tipo de cosas y proyectos. Claro. ¿Y, y cómo es la relación con la SOMACHI, la Sociedad Matemática Chilena? Eh, Contame un poco, si te acordás algo de la SOMACHI. De hecho, yo tengo una pregunta para hacerte. La pregunta es, ¿van a recuperar la clave del Twitter de la SOMACHI? Pobre clave del Twitter de la Somachi. Yo intenté recuperarla, pero no lo logré. Cuando yo estaba a cargo de las redes sociales, debo decir que intenté recuperarla, pero fue imposible. Cuento un Eh, poco este chiste, ya lo habíamos hablado en unas reuniones de comisión de divulgación de Humalca. Yo pregunté, che, las otras redes sociales, las redes sociales de las otras sociedades matemáticas sigan a la UMA, la Unión Matemática Argentina. Bueno, y ahí Mariela cuenta que el Twitter de la Sociedad Matemática Chilena, SOMACHI, estaba inactivo porque faltaba la clave. ¿Qué pasó con esa clave? ¿Quién se la quedó? no lo sabemos. Bueno, yo creo que en la gestión de cuando estuvo Mario con Andrés, pero hace mucho, mucho tiempo, ellos crearon las redes sociales. Y ahí yo creo que ahí algo pasó, no sé si en el traspaso, alguien la perdió y no la pudieron recuperar, pues ese fue el inconveniente. Bueno, Ay, no lo tienen sé. que hacer una cuenta nueva, dale. Sí, no, yo creo que es lo mejor. Pero bueno, para los que vengan luego, este año les toca elección de presidente. ¿Cuánto hace que existe la SOMACHI? Por ejemplo, te cuento, la Unión Matemática Argentina se fundó en 1936 y uno de los promotores fue el famoso matemático español Julio Rey Pastor. Mm, Julio Rey Pastor fue como el, el tipo que impulsó la actividad matemática en la Argentina e hizo que la matemática fuera una disciplina de investigación. Bueno, y congregó a su alrededor un montón de gente y con el empuje de él y con su espíritu fundaron la UMA en 1936.
la Somachi, ¿te acordás cuándo se fundó? No, pero lo puedo buscar. No. Lo voy a intentar buscar rápidamente mientras conversamos. Pero lo que sí sé es que cuando se fundó, comenzó como reuniones informales entre personas que trabajaban en matemática y lo que trataban de hacer era un poco contar lo que estaban haciendo, lo que estaban trabajando. Y tienen anécdotas porque, bueno, Víctor González, que era uno de los profesores que trabajaba en la Santa María, me comentaba que cuando estaba el tema de la dictadura, habían reuniones en donde la gente se juntaba, pero tenían que tener a los militares adentro de la sala, y ellos hablaban de teorías de grupos, y todos quedaban así como mirándose, que es teoría de grupos, que están hablando de cosas, Están hablando en había que clave, descifrar claro, porque están algo, hablando en sí. clave, ¿En código qué clave? cifrado. Sí, pero, pero ¿sabes lo que sí podemos sugerir? Es que hace poco ahora hay un colega de la Universidad de Chile, de la parte de ingeniería, del CMM, que están haciendo un podcast que se llama Raíces Matemáticas Sí, Cristian Chilenas. Reyes, Sí, Cristian lo Rey, sigo en sí. Facebook y me entero, sí, está muy bueno. Sí, sí, y ahí se está hablando harto de la historia. Entonces, ahí quizás creo pueden haber mencionado lo de la Somachi. Pero al principio sí era habían haciendo un encuentro, porque ahora ya no me acuerdo en qué encuentro vamos. Pero los encuentros empezaron en Valparaíso cuando se hacía esta semana de la matemática y era solamente un día al final de la semana de la matemática. Y después creció y ahora ya es un encuentro que se hace anualmente en una ciudad diferente. Claro. Contame un poco desde cuándo se hacen las semanas de la matemática. En Chile se hacen en diferentes ciudades, ¿cómo es la organización? Sí, en Chile hay como 3 congresos que son apoyados por la Sociedad de Matemáticas de Chile, o sea, como que en el fondo están patrocinados un poco, que es el de la zona sur, el CONCA que se hace en el norte y el Encuentro Somachi. Y aparte de eso se hacen varias actividades, una es la Semana de la Matemática que se hace en la Católica de Valparaíso, y eso se lleva haciendo muchos años, pues tanto como la creación de la Somachi. Y hay un montón de encuentros más. Pues ahora que la comunidad va creciendo, se están armando muchos más encuentros. Bien. Ahí hay una cantidad, estás buscando ahí, estás buscando. Sí, pero no encuentro. No, no, está bien, está perfecto. Digo, el- el- es como cuando los podcasts que yo escucho, que a veces vos ves, no, no estoy buscando, están ahí. Sí. Está buenísimo. Che, no, me parece que observando desde acá, desde Argentina, veo que hay una gran producción de textos para el público, para el amplio público, producido por escritos y elaborados por matemáticos chilenos, ¿no? Los textos de Andrés, la novela que escribió Nicolás Libedinsky, los textos, este nuevo texto de Pi que escribió Andrés, el texto de Leslie Jiménez, ¿no? Con Constanza. eh, Sí, eh, con la Constanza Rojas Molina. claro, hay una gran. El libro de Alberto Mercado también, ¿no? Sobre. El cómics, sí, de la Claro, digo, conjetura. ahí hay una gran producción de textos que vinculan la matemática y la divulgación. Sí, también de hecho hay unas profesoras que vienen más del lado de la educación que han escrito algunas cosas. Hay un texto de Daniela Soto que tiene que ver con las representaciones gráficas y la cosmovisión mapuche. Y el otro que escribió también de los USACH es Andrea Pinto, que se llama El viaje del uno. Ah, Claro, que Andrea que va a estar en la sesión. sí, sí. Bien. ¿Tenés alguna explicación de aquí? O sea, ¿tienen contacto directo con las editoriales? ¿Se promueven de manera más decidida ese tipo de iniciativas? Sí, lo que tengo entendido, y eso es como lo que ha contado Andrés en distintas oportunidades, así que no es secreto, supongo. Eh, cuando, Bueno, cuando a él le pidieron, pues alguien ganó un premio, él a él contó le esa pidieron, anécdota en la charla que sí, hicimos con Andrés Navas. sí, Ayudó a Artur Ávila, el medallista Phil, sí, es, contó esa anécdota.
Sí, entonces en esos momentos, bueno, y resultó que Andrés juega la pelota con una persona que trabaja en la editorial Planeta. Claro, Entonces, por esa razón, que hay un contacto directo con Editorial Planeta. Eh, y entonces, de alguna manera, eso es lo que ha impulsado harto los últimos textos, que bueno, el viaje a la idea, que quizás fue la primera cosa que hizo Andrés con lo de las columnas que escribió en el mostrador, a través de esta columna que hizo para Arturo Ávila, y después fue como el contacto con Nicolás, creo claro. que después el contacto con Constanza, y así, pues. Y lo otro ha venido, claro, pues yo creo que eso ya es como un impulso a la otra gente que le ayuda como para, poderme escribir cosas. De hecho, tengo aquí los dos libros recientes, bueno, que este tiene que ver más con historia, pero bueno, se ve al revés. Bueno, se ve bien, Pero, historia de las matemáticas en Chile durante la colonia, Flavio Gutiérrez Albornoz. Ah, mira vos. sí, y este fue uno de los primeros, bueno, Flavio es el papá de Claudio Gutiérrez, que es uno de los primeros entrevistados del podcast de Cristian Reyes. Mira, Sí, y ese tiene que ver más con la historia, porque el papá de Claudio, que se llama Flavio, fue profesor de matemática y estudió, de hecho, aquí en el Instituto Pedagógico. Y entonces él era compañero de una de las hijas de uno de los profesores que trajeron de Alemania, algo ah, así. mira, Entonces él tenía, claro, y este era como su trabajo final de graduación de la pedagogía. Él quiso escribir sobre la historia de las matemáticas en la colonia. mira, mira. ¿Y tenías algún libro más por ahí que ibas a mostrarme o...? No, bueno, es que este otro libro es el de la geometría razonada, que también lo sacaron en honor a Luis Disset, que fue un profesor que es de la Católica, pero este ya es más como texto de estudio, pues ya no es como de divulgación. Ah, mirá, mirá, bien, bien. Pero bueno, sí, yo te señalaba esto de los textos porque veo que hay una producción mucho más abundante que la que hay acá en Argentina, por ejemplo. Ah, ahí Sí, está mira, ese es el otro. el de Daniela, ¿no? Daniela Soto. Sí, Daniela Bien. Soto. ¿Es un libro para chicos o para todo público? Sí, este libro es como para todo público. Sí. Y hay otro cómics también, que es un proyecto de cómics que tiene una profesora del sur de Chile, que tiene que ver con las historias de matemáticas. Mirá, bien. Por eso, mirá vos, qué movida, cuánta producción que observo que tienen. Sí, yo creo que al final es como el impulso, ya como que como que se esparcen, ¿no? Las ganas de hacer cosas. Claro, claro. Eh, y, claro, que alguien como Andrés, ¿no? Con su relevancia como matemático, empieza a hacer esto, es como que le da visibilidad a esas actividades y permite que otros que tienen esas ganas por ahí o esas posibilidades de hacer un material vean la luz. Claro, ha establecido el contacto también, pues ha hecho el contacto con la editorial y también si él tiene contacto cercano es más fácil. Claro. Eh, bueno, ahora se viene vamos a hacer el anuncio, no sé cuándo va a salir la charla, en breve saldrá. Imagino que antes del lunes. El lunes que viene, hoy es 22 de agosto, el lunes 29 de agosto comienza el Congreso Latinoamericano de Matemática, que se hace en la ciudad brasilera de João Pessoa, al norte de Brasil. Eh, Hay unas cuantas sesiones, en particular una de las sesiones es la de popularización y divulgación de la matemática en América Latina y el Caribe. Y bueno, vos y yo somos los organizadores de esa sesión, pero tenía Que la no estaremos. sensación, Mariela, te lo dije en algún mensaje de WhatsApp, ahora lo dejo acá grabado, Ujú. esta sensación de que organizamos una fiesta y nosotros no vamos a participar de esa fiesta. Ajá. Pero bueno, nada que hacer. Está bien, esperemos que la pasen bien. Claro, los demás la van a pasar una fiesta eh, por diversas razones. En mi caso, por la situación de Argentina, es obviamente la situación económica. ¿No? En estos momentos casi no tenemos plata en proyectos de investigación, entonces se me hacía muy costoso pagarme el viaje. En tu caso, ¿por qué era? ¿Me lo querés recordar?
Sí, bueno, el tema de los permisos de la universidad son complejos y en la parte como del apoyo y el tener que dejar las clases ahí es más complicado, así que no hubo permiso. Exacto, exacto. Y bueno, y entonces, bueno, somos los organizadores de esa sesión, pero no vamos a estar, no vamos a conocer a la gente que invitamos. Va, algunos vos conocés, yo también conozco a algunos, pero no a todos. Ujú. Sí, bueno, igual es una pena, pero no faltará la oportunidad para encontrarse, yo creo, en alguna otra. Claro. Ya que estamos, quiero que cuentes, porque también tiene que ver con tu trabajo de divulgación, esa iniciativa que llevaron adelante con Darío Latorre, entre otros, ¿no? De paso, digo Ah, sí. Darío Alatorre, es un matemático mexicano que va a participar de la sesión de popularización de la matemática que organizamos Mariela y yo. ¿Querés contar algo de esto que hicieron con Darío? Sí, sí, en conjunto con Javier Elizondo, Bruno Cisneros, Marta Macho y Darío, nosotros hace un tiempo ya, hace casi 2 años, estamos organizando un seminario que se llama Diálogos entre Matemática y Cultura, en formato online, donde la Universidad Autónoma de México principalmente nos ayuda con toda la difusión y presta todos sus espacios para poder llevar a cabo este seminario que busca y tiene la intención de mostrar que la matemática está presente también en la cultura. Hemos tenido diversos invitados, al comienzo también por ahí estuvimos algunos de nosotros dando algunas charlas. De hecho, parece que creo que fue Marta la primera que dio la charla y habló de la literatura y la matemática. Y está todo disponible en la página web de nuestro seminario, así que la pueden visitar y prontamente empieza la nueva temporada del seminario ahora en septiembre, a finales de septiembre. Bien, después, bueno, vamos a poner la descripción de la actividad en la descripción del video, ponemos el link a la actividad. Eh, Algo que quería preguntarte también, ¿cómo es la situación de las mujeres matemáticas en Chile? ¿Cuál es tu mirada, tu consideración? Sí, yo creo que cada vez están más presentes las mujeres en la academia, eh, pero todavía falta, todavía hay algunas cosas que están como al debe. Lo que sí se ha visto, por ejemplo, es que en algunos lugares donde se han hecho algunos concursos específicos para mujeres matemáticas, y eso ha tenido algunos resultados positivos y en algunos lados no siempre se ha conseguido las personas eh, para poder desarrollar esa actividad. Yo creo que seguimos siendo minoría, pero como que igual apuntan las cosas a que van a ir estando como, o sea que los números van a ir mejorando. Hace poco estuve en una defensa de tesis de doctorado de un estudiante de acá no era de magíster, de un estudiante de aquí de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ciencias, y me di cuenta que habían hartas compañeras que eran como casi igual número en los magísteres, entonces eso igual alumbra y se ve que hay buena disposición. Cuando vos eras estudiante, tanto de grado como de posgrado, ¿te acordás cómo era la proporción de estudiantes? Sí, estábamos casi igual también en la licenciatura y en el doctorado. De hecho, en el doctorado parece que habíamos más mujeres. Así que sí, yo creo que igual los tiempos son distintos, pues. Lo que sí es que en algunas ocasiones eh, a las compañeras, bueno, algunas compañeras cuando deciden también ser madres, los tiempos son diferentes, entonces ahí es donde uno ve que van teniendo un poco más de dificultades porque todavía no se entiende tampoco tan bien el tema de parental, el tema de los permisos y esas cosas. Pero bueno, ahí tampoco. Claro, claro. Hace un rato dijiste que, bueno, esta cuestión que tenías con la investigación, y medio sugeriste algo, pero ¿te dan ganas de volver a investigar en matemática o quedó ahí como, Sí, o sea, sí me dan ganas, pero ahora como que ahora no tengo el tiempo para hacerlo. claro, Como que hay algo que he ido aprendiendo también con el tiempo y la experiencia.
es que no, a pesar de que uno tenga muchas ganas de hacer cosas y a lo mejor le gusta hacer muchas cosas, el tiempo no da. Y entonces uno tiene que empezar a priorizar y por ahora priorizo por el tema de investigación en educación, por una cosa más local, porque es lo que me hace más sentido en estos momentos, eh, y es lo que voy a hacer. Pero no descarto que a lo mejor en algún momento vuelva y a motivarme con algún problema, pero tengo que como que ir como completando, ¿sí? Ciertos pasos. Entonces, por ahora siento que Claro, el primer paso que tengo que completar es el tema de la educación en investigación en educación. claro, claro, claro. Bien. Che, y ya no te pregunté a vos si tenías algún proyecto de libro. Teniendo Ah, tantos colegas que escriben, que se pueda contar, por ahí tenés. sí, pues no, pero sí lo puedo contar porque está en mi Facebook. Si tú miras y vas al 2018, Ah, puedes ver un pantallazo del 2018. Te lo voy a mandar después a tu correo para que me creas. dale, dale. Entonces, hay un libro acá que es una novela infantil que se llama Perico trepa por Chile. Y lo que hacía era que contaba la historia de Perico, que iba visitando algunas ciudades y conocía algunas cosas. Entonces, en esos momentos a mí se me ocurrió, creo que fue como después de que Andrés sacó su libro, creo que lo pensé. Entonces, se me ocurrió que habían dos hermanos, o sea, dos hermanos que eran, no me acuerdo los nombres que le puse, Ulani y, eh, ya no sé. Dos hermanos con nombre de alguna cultura propia de Chile que visitaban las ciudades. Y entonces en ese momento empecé a escribir y tenía hartos capítulos escritos, pero no lo concreté. Como yo hice la publicación en Facebook, en ese momento Daniela, que escribió este libro después, me dijo, yo también tengo un proyecto, pero ella sí terminó, yo no lo terminé, por cosas de tiempo y bueno, la vida también sí, porque fue el 2018 cuando yo quedé Claro, ahí como un poco así con una bendita, como los emojis con bendita. claro, claro. Entonces no lo concluí, pero este año volví a leer todo y una amiga, Amalia Pizarro, que es matemática también, me dijo que los procesos de creación uno tenía que tenerlos y que como que no estaban definidos por tiempo. Como que me hizo ver, porque a ella le gusta escribir también, ha tomado cursos de escritura, entonces que en el fondo no es como que uno se tenga que obligar a escribir en estos momentos algo, sino que son procesos creativos. Entonces, como proceso creativo, eh, pensé, porque en esos momentos cuando empecé a escribir, dije, uy, aquí hay que estudiar harto para poder realmente como profundizar en cada una de las cosas y quizás hay personas que vivan en esa región que a lo mejor tengan más sensibilidad con ciertos temas de los que yo puedo tener estando fuera. Entonces, ahí, y ahora como volviendo a pensar todo con esto que me dijo Amalia, decidí hacer el libro colaborativo. Entonces le mandé a algunas personas, amigas mías, si se animaban o no se animaban a escribir con el borrador que yo tenía ahí y que podía ir en esa línea con los personajes que visitaban la ciudad y como ya tengo algunas cosas escritas, entonces como alinearlo y ya después vamos a ver, pues si cuándo saldrá no lo sé, va a Bueno, ser gratis porque no lo voy a tirar por ninguna editorial. Mi intención es pedirle a uno de mis estudiantes que dibuja, pagarle porque me haga los dibujos. claro. Em, y de ahí, como, a ver, mira, te voy a mostrar los dibujos de mi estudiante porque hace un tiempo escribí un cuento Ah, y esos son sus claro, dibujos. claro. Entonces, los dibujos de él son muy bonitos, entonces yo ya pensé, él lo sabe, así que cuando vea este video lo va a hacer Ah, buenísimo, dale, 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 genial, vamos. toda la sorpresa. Si es que sale el libro en algún momento, pero como proceso creativo, por eso te digo, como que ya estará en algún momento ahí, pero esa es como la idea. Así que ahí, no lo sé, vamos a Bueno, ver qué pasa. había algo. Sí, Bien, sí. bien, bien. Bueno, siempre es bueno tener proyectos y es cierto, ¿no? A veces uno se quiere imponer a hacer algo
y por ahí hay que darle tiempo, hay que dejarlo, que repose, ¿no? Que decante. Claro, claro. Eh, Mariela, ¿hay algo más que quieras decir? Creo que ya hace más de una hora que estamos hablando, ¿viste? Esto se pasa así rápido. Se Algo pasa que el me haya tiempo. olvidado preguntarte, no sé. No, no, yo creo que estamos bien. Sí, estuvo agradable la conversación. Gracias, Nino, por el espacio. No, está bueno esto de, digamos, este tipo de actividades, las comisiones, por ejemplo, permiten ampliar la cantidad de gente con la que uno se vincula, aprender básicamente, ¿no? Es muy interesante, a mí me, me- me hace feliz aprender de otra gente, conocer otras realidades, otras experiencias. Eh, Mm. a fin de cuentas se enriquece la propia experiencia conociendo otras. Así que, bien, ¿qué te iba a decir? Bueno, ¿querés decir, hagamos este chiste, algo para la posteridad? ¿Alguna frase que... O sea, como que lo que yo siempre intento tratar de explayarme es como con el tema que la gente por favor no odie las matemáticas. Que personas como tú, personas como yo, nos gustan las matemáticas y no están presentes solamente en los números y en las fórmulas, sino que hay cosas más bonitas, como por ejemplo cuentos así en 100 palabras que te pueden expresar algo tan bonito como la potencia que tienen, por ejemplo, los hexágonos. Y eso, puedo animar a las personas, sobre todo a la gente que quiere ser profesor y que está en esta tarea como de querer mostrar y enseñar, que le tienen que gustar mucho, que tienen que ser de corazón. Claro, claro. Sabes que, bueno, estas charlas son así, uno por ahí sigue. Recuerdo que el libro de Andrés, Lecciones de Matemática para el Recreo, fue el primer libro que me compré en formato electrónico. Ah, mira, Sí, que tiene muchas cosas de los cuadrados mágicos. sí, Y, sí, y alguna vez pensaba que quizás, a ver, es difícil, ¿no? Porque hay programas, los currículums de la escuela están determinados de antemano, pero quizás en lugar de que sean lecciones para el recreo, esas deberían ser las lecciones para el aula, ¿no? sí. Pero es muy difícil modificar los programas de estudio. No sé cómo será en Chile, acá en Argentina es muy difícil también. No, acá también. De hecho, ahora hay una reforma al respecto justamente de eso, del tema de los programas y no, los contenidos son difíciles. Yo creo que tienen que ver un poco en el cómo uno lo muestra y y después en el que quiero evaluar, ¿no? Esa es ahí están como las Claro, dificultades. claro. Entonces, entiendo que que unificar, hay que tener una cantidad de contenidos uniforme porque uno quiere darle más o menos la misma formación a todos los chicos, ¿no? Digo, entonces es difícil, pero hay tanta matemática ahí dando vueltas, tanta matemática, mucho más, por ahí, Bonita, sí. claro, que enriquecería más por ahí que las cosas que solemos hacer, ¿no? Ujú. Yo suelo decir esto, ¿no? Si vos te abstraes de las ropas, de los peinados, más o menos es lo mismo que hace 100 años lo que enseñamos en la escuela. Quizás no está mal, está bien, pero en algunas cosas por ahí no hay demasiada diferencia en las maneras en las que enseñamos. Sí, sí, es cierto. Eso es cierto. Eh, no sé, para mí las computadoras vinieron a cambiar el modo de enseñar matemática, pero no sé cómo se hace para introducirlas en el aula. Mm. No, es cierto, yo tampoco ahí lo sé mucho. Lo que sí es que uno puede ir tratando de ir haciendo pequeñas innovaciones. Yo creo que en Claro. esos pequeños cambios, en esos pequeños gestos, uno puede lograr algo. A todo esto se me olvidó decirte que la Somachi fue fundada en 1975. Bien, vamos, qué grande, 1900. Bien, bueno, ahí en estas reuniones que. Bien, Sí, sí. bien, 1975. ¿Quién es Mario Ponce, es el actual presidente? Sí, él es el actual presidente. Bien. ¿Cuánto duran los mandatos del presidente de la Somachi? Son 2 años que duran. Bien. ¿Y en general se renueva? ¿La persona que está lo renueva o...? Por lo general, sí, por lo general la gente se está quedando 2 periodos.
claro. No lo sé en esta oportunidad qué irá a pasar. Ok, ok. Bueno, buenísimo. Tenemos ahí, cerramos con este dato. Sí, 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 bien. Bueno, Mariela, yo te agradezco un montón que hayas compartido esta charla. Me, 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 me agradaron muchas de las cosas que dijiste. Nos contaste cosas que yo no había escuchado, así que creo que es una experiencia que esto que contaste sirve como para inspirar a mucha gente a seguir estudiando, a viajar 100 kilómetros de ida, 100 kilómetros de vuelta, si realmente tienen, por día, si realmente tienen ganas de estudiar algo, ¿no? Que a fin de cuentas es eso, es el deseo, el motor, ¿no? Sí, sí, eso sí es verdad, eso es cierto. Así que bueno, estuvo con nosotros Mariela Carbacho, matemática chilena, gran divulgadora, colega y compañera de la Comisión de Divulgación y Popularización de la Matemática de Humalca. Así que Mariela, te mando un beso, nos estamos viendo muy pronto en alguna reunión, ¿sí? Y que sea un buen congreso. Sí, ojalá, ojalá así sea. Bueno, chao Mariela, un beso. Chao.